de esclerénquimas o colénquimas, que incluso son tejidos de soporte, es decir, para que mi planta vascular se mantenga erguida y entonces no esté flácida. En las algas, chicos, si nosotros hacemos un corte de esa porción, que se conoce como cauloide o estipe, ajá, ese es el nombre que recibe en esa parte, aquí se los ponemos, ajá. Ese es el nombre que reciben, cauloide o estipe, chicos. Bueno, vamos a encontrar que no tienen esos tejidos que aparecen en las plantas vasculares. Por lo mucho tendrían, en dado caso, lo que es un tejido que se conoce como meristodermo, aparecería una corteza y una médula. Nada que ver con los tejidos que aparecen en nuestras plantas vasculares. ¿Correcto, chicos? Y bueno, si nosotros nos vamos a las hojas, a estas estructuras que se ven alargaditas aquí en la clase Feofice, que se conocen como láminas, ajá, estas láminas pues nuevamente no tienen la estructura de una hoja de nuestra planta vascular. Si nosotros hacemos o vemos superficialmente a nuestra hoja, aparecen las famosas nervaduras en nuestras hojas, que no son más que parte precisamente de donde corren esos tejidos de conducción, ese gilema y ese floema. En nuestras algas, chicos, pues nuevamente no aparecerían esos tejidos de conducción, nuevamente aparecerían quizá meristodermos, aparecerían cortezas y médulas como tal, ¿correcto? Entonces ya vimos que pues no tienen los órganos que tienen las plantas vasculares, ¿correcto? Y vean esta imagen de aquí, chicos, ¿qué les está mostrando? Ajá, en el caso de las algas, jóvenes, que hay organismos que, ¿cómo sería este organismo? ¿Este será una sola célula o será pluricelular? Una sola. Una sola célula. Entonces, dentro de las algas tenemos organismos que son, ¿qué? ¿A cómo se les conoce? Unicelulares. Unicelulares. Y también tenemos organismos que son pluricelulares, como los tenemos aquí. Todos estos son organismos pluricelulares, ¿correcto? Y dentro de lo que son las plantas vasculares, chicos, ¿cómo son? Todos pluricelulares, ¿no? Todos pluricelulares, ¿correcto? Entonces, eso es otra de las diferencias entre las algas y las plantas vasculares, que en las algas podemos tener precisamente organismos unicelulares y en las plantas vasculares, pues no están presentes esos unicelulares. ¿Correcto, chicos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto, jóvenes. ¿Ok? Ahí. Muy bien. Y bueno, por esas características que presentan las algas que ya vimos que no comparten con las plantas vasculares, chicos, pues al grupo de las algas se les cataloga precisamente como talofitas, haciendo alusión precisamente a la estructura de toda nuestra planta, o es decir, de toda nuestra alga, ya sea unicelular, precisamente como lo estamos observando aquí, o ya sea incluso pluricelular, como los que aparecen precisamente aquí en la mano del investigador, del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, o incluso esta lámina que está aquí del lado derecho, ¿correcto? Todo esto se conoce precisamente como talofita. Ajá, a eso se refiere, ¿ok? Y el término talo, en este caso, que hace alusión a talofitas, chicos, el término talo hace alusión principalmente a lo que es el cuerpo de nuestros organismos, de las algas. Entonces tenemos que pueden ser talos unicelulares, en este caso, como vemos aquí, o pueden ser talos pluricelulares, conformados por láminas, que tienen una parte basal que los fija al sustrato o incluso talos pluricelulares, los cuales están constituidos por una áptera o un rizoide, ajá, tendrían un cauloide y tendrían finalmente lo que son las láminas o los filoides como tal, ¿correcto? Toda esa es la estructura precisamente de mi talo y entonces a todo el talo, a toda la estructura se le denomina así, talo. ¿Por qué son talos, chicos, las algas? Porque a final de cuentas una de las particularidades más específicas y quizá más marcadas son esos sistemas de conducción que ellas no tienen, ¿ok? ¿Por qué no tienen sistemas de conducción, chicos, las algas? ¿Por qué se imaginan? Porque no son móviles. No son móviles, tampoco nuestras plantas vasculares son móviles, ¿o sí? Digo, Porque son autótrofos, ¿no? pero también nuestras plantas vasculares son autótrofos y ellos tienen sistemas de conducción. Porque toda su superficie está en contacto con el agua, Ay, ¿qué importancia tiene eso? que no necesita gilemas. Pero ¿por qué no los necesita? Estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué no los necesita? ¿Qué importancia tiene que todo el cuerpo de mi alga esté en contacto con el agua?
No sé, tal vez que el alga pueda desarrollarse. Mm, ok, sí, tiene que ver con el desarrollo del alga. Ok, ojo chicos. ¿Para qué quedamos que eran los sistemas de conducción en las plantas vasculares? ¿Para qué era el xilema? ¿Para qué era el floema? Para transportar agua y nutrientes. Para transportar agua y nutrientes, ¿correcto? ¿Dónde están los nutrientes en nuestras plantas vasculares? ¿De dónde los obtienen? Las raíces. ¿De dónde, Francesca? Por las raíces. Por las raíces. Entonces los nutrientes están en los sustratos, ¿no? Están en los suelos, ¿estamos de acuerdo? ¿Correcto? Para eso necesitan las raíces, para absorber esos nutrientes. Y entonces ahora sí ya absorbo los nutrientes y a través de ese xilema, de ese floema, bueno, a través de ese xilema, pues los lleva precisamente hasta la última hojita que exista en mi árbol, chicos. Ajá, esa agua y esos minerales que absorbió. Y bueno, a través de ese floema, los productos que se elaboren en esa última hojita de mi árbol, bueno, pueden ser distribuidos a más partes de mi planta, ¿correcto? Entonces, esa es la función precisamente de esos tejidos de conducción, ¿correcto? ¿Qué pasa con las algas, chicos? ¿Dónde están los nutrientes? En el agua. En el agua, están disueltos en el agua, exactamente, ¿no? Entonces, si el agua está rodeando a todo mi organismo, pues cualquier parte de mi organismo o cualquier célula de mi organismo puede captar esos nutrientes, ¿correcto? Ya sea una célula que esté ubicada en el rizoide, puede captar los nutrientes, ya sea una célula que esté ubicada precisamente en el cauloide, también es capaz precisamente de absorber esos nutrientes, e incluso una célula precisamente que está dentro de lo que son esas láminas o filoides, pues también es capaz de absorber esos nutrientes. Entonces, si todas las células que forman a mi organismo en algún momento dado pueden absorber esos nutrientes, pues creo que no es necesario la presencia de esos sistemas de conducción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Así es, jóvenes. Entonces, ajá, al carecer o no tener esas estructuras, esos sistemas de conducción, pues entonces yo les mencionaba que mis algas se ubican precisamente dentro de este grupo que son las talofitas como tal. ¿Ok, jóvenes? ¿Podemos cambiar la diapositiva? Sí. Ok. Y bueno, de esto ya hablamos, chicos, ¿ok? ¿En qué reinos actualmente están representadas las algas y qué grupos de algas se encuentran en cada uno de ellos? Bueno, pues aquí vemos precisamente, ¿no? Ajá, ya nada más para que complementen su información, jóvenes. Dentro de lo que es el reino monera, chicos, pues estarían ubicadas, ¿quién, jóvenes? ¿Quiénes son estos de aquí? Las cianobacterias. Las cianobacterias, ¿ok? Perfecto, correcto, chicos. Hay algunos grupos que ya conocieron, jóvenes, entonces la respuesta es ¡boom! Ajá, rápida, ¿ok? Que esa ardillita que está ahí adentro esté trabajando y que encuentre la información, ¿ok? Dentro del reino protista, vean, aquí está, ajá, o protozoa. ¿Quiénes son estos organismos? ¿Los qué? Los Euglénidos. Los euglénidos que vimos la clase pasada, si no mal recuerdan, ¿correcto? Dentro del reino cromista, chicos, ajá, aquí están ubicados precisamente, a lo mejor estos grupos si no los conocen, porque no los han visto, ajá, dentro de este reino cromista están ubicados los dinoflagelados, que son organismos unicelulares, están las diatomeas, que también nuevamente vuelven a ser organismos unicelulares, y aparecen lo que son las algas pardas o la clase Pheophyce, que son organismos, incluso son pluricelulares todos ellos, ¿correcto? Dentro de esta clase Pheophyce, jóvenes, dentro de estas algas pardas, incluso hay organismos que pueden alcanzar a medir hasta 25 metros, 30 metros de longitud. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de los bosques de kelps? No. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie nunca? Yo sí. Ok. Bueno, Leonardo ha escuchado hablar de los bosques de kelps. Y bueno, en esos bosques de kelps, chicos, bueno, son predominantemente lo que son las algas pardas, los que forman bosques de kelps. Estamos hablando de plantas que alcanzan tranquilamente 15 metros de longitud, 20, 25 hasta 30 metros de longitud, ¿no? Un tamaño enorme precisamente de nuestras plantas, ¿ok? A ver si al final de la sesión si terminamos con un poco de tiempo de sobra, a ver si por ahí les puedo pasar una imagen de un bosque de kelps, ¿correcto, chicos? Y bueno, tenemos por otra parte el reino plantae, ajá, y aquí dentro de este reino plantae, chicos, vean, aparecen lo que son las algas rojas y aparecen lo que son las algas verdes, ¿correcto, jóvenes? Sí, profe. Dale, ¿podemos cambiar la diapositiva? Sí. Perfecto.
Y bueno, vamos a ver la variedad precisamente de talos, es decir, de todas esas, todos esos cuerpos precisamente que pueden presentar nuestras algas, ¿no? Hay una gran variedad precisamente, si hay diferentes grupos que están en diferentes, incluso reinos jóvenes, pues imagínense la variedad morfológica que podemos tener, puede ser muy, muy variada precisamente. No vamos a ver todos, solamente vamos a ver quizá algunos más representativos. ¿Ok? Y bueno, vamos a empezar precisamente con los talos unicelulares, que como su nombre lo indica, pues están formados por una sola célula, ¿no? Y aquí tenemos pues diferentes organismos representados incluso dentro de los diferentes reinos, ¿no? Aparecen, por ejemplo, los euglénidos, ajá, aparece, por ejemplo, este famoso Leposinclis, que ustedes incluso ya lo conocen, ya lo esquematizaron, ajá, aquí aparece ubicado precisamente con sus características muy particulares, ajá, su famoso periplasto, ajá, que a pesar de ser precisamente fotosintético y tener una abundancia en clorofila A, pues esas características precisamente de tener un periplasto en lugar de una pared celular, chicos, pues no lo ubica precisamente dentro de un reino plantario, ¿correcto? Entonces, aquí aparece ese periplasto, ¿no? De estos organismos unicelulares. Si nos vamos a las diatomeas, vean la morfología que pueden tener. Las diatomeas pueden ser muy alargaditas, como lo estamos observando aquí. Aquí están las alargaditas como tal, chicos. Tienen los bordes un poco redondeados en los extremos, o pueden ser ovaladas, como la que tenemos aquí en la imagen precisamente de la derecha inferior. Vean, esta es otra diatomea. Esto ya es un poco más ovaladito el cuerpo como tal, ¿no? Ajá. Y bueno, podemos observar incluso al interior de las células estas estructuras que se ven como de un color dorado, chicos. Ajá. Estas pequeñas estructuras que se ven de un color dorado, pues corresponden precisamente a lo que son los plastos, ¿no? Ajá. ¿Por qué no se ven verdes los plastos? Porque es más la cantidad de pigmentos accesorios que están presentes en estos organismos que enmascaran precisamente a las clorofilas, ¿correcto? Pero hay clorofilas presentes para hacer ese proceso de fotosíntesis, ¿correcto? ¿Vale, chicos? Si vemos representantes en este caso de los de clorofita, pues también los encontramos aquí. Vean, aquí aparece. ¿Se acuerdan de este? ¿Es Un el famoso. Crococus? No, esta es una micrasterias, ¿correcto? Es una alga verde, ¿correcto? Entonces es una alga verde. Vean, tiene aquí un istmo precisamente. Ajá, aquí aparece el istmo. Tiene lo que es el núcleo y todo lo que se ve en verde en el interior de la célula corresponde al plasto. Incluso tiene varios pirenoides aquí, vean. Todas estas estructuras discoides corresponden a los pirenoides como tal, ¿no? Y bueno, como organismos unicelulares aparecen también lo que son los dinoflagelados, ¿no? Que en este caso principalmente lo que los podemos observar son su cubierta externa, su pared celular, que se conoce como teca, y bueno, estas pequeñas proyecciones que se conocen como velos. En este caso, este lateral y parte inferior es un velo, esta parte superior se conoce como corónula. Tanto la corónula como el velo, chicos, tienen una función muy importante para este organismo unicelular, que es brindarle superficie de contacto con el agua. Y entonces eso permite que mi organismo se mantenga a flote en la columna de agua. ¿Correcto, chicos? Entonces, esa es la importancia. Entonces, tenemos morfologías que pueden ser unicelulares. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y bueno, si pasamos a aquellos organismos que son pluricelulares, chicos, vean esto. Ajá. Tenemos organismos que se agrupan precisamente y entonces nos empiezan a formar las famosas colonias. Entonces tenemos organismos que son coloniales. Las colonias pueden estar formadas por solamente una serie de células, ajá, entonces decimos que es una colonia plana, ajá, una sola serie de células, o pueden estar formadas por varias células y entonces adquieren un volumen en específico, ¿correcto? Entonces decimos que las colonias también pueden ser esféricas como tal, ¿correcto? Un ejemplo de una colonia plana, pues es la que tenemos en la parte superior de la izquierda. Vean, ajá, esta es una colonia, ajá. Aquí tenemos a las células que están conformando la colonia, ajá. No solamente es una capa de células la que está, no hay más células abajo. Por lo tanto, decimos que es una sola capa y decimos que es una colonia plana. Vean, cada célula tiene su propia pared celular, ajá, cada célula la contiene, pero si ustedes se percatan, aquí en la periferia parece que hay como un pequeño alito aquí. ¿Sí lo alcanzan a ver, chicos? Ajá, en todo esto. Vean todo esto. Ajá. Esta es una pared celular común, ajá, que puede ser mucilaginosa. Entonces, esa pared celular común, pues prácticamente está envolviendo a todas estas células dentro de lo que es la colonia, aunque cada célula tiene su propia pared celular, ¿correcto? Entonces, esta es una colonia plana. Esto es una colonia esférica originalmente. Y vean nuevamente, cada célula tiene originalmente su pared celular, ajá, en este caso, pero hay una pared precisamente común para todas las células, que incluso se ve muy marcada aquí, chicos,
Y entonces esa pared común, pues prácticamente mantiene todas mis células unidas, ¿no? Las mantiene ahí al interior como tal, ¿no? Ajá, entonces esa es una colonia esférica como tal. ¿Correcto, chicos? ¿Podemos continuar? Hay otras colonias que pueden ser un poco más llamativas, ¿no? Vean esto. ¿Qué parece que nos está formando todo esto, chicos? ¿Qué parece que forma? ¿Filamentos? ¿Pareciera un filamento? Sí, originalmente, pero ve, al formarse estas formas hexagonales, ¿qué nos estaría formando en realidad? ¿Una ¿Un qué? tejido? No precisamente. Ajá. Abre. ¿De qué le ven forma? De pentágonos. Son polígonos. Ok, sí, tienen una forma bien específica. Ajá. Pero en este caso nos están formando como de un panal, nos dice Michelle. Ajá. Ok. Pero en realidad lo que nos forman es una red, jóvenes. ¿Ok? Eso es lo que nos están formando más que nada, una red. Ajá. Y originalmente esta es solamente una fracción, un fragmento de esa red tomada en una micrografía al microscopio. Pero si nosotros pudiéramos observar al organismo en realidad en su ambiente natural, chicos, pues es como un pequeño cilindro realmente. Ajá. Y todo el contorno de ese cilindro, chicos, pues estaría formado por esa red. ¿Correcto? Entonces, ahí también decimos que nos forma una colonia en forma de red. ¿Ok, chicos? Entonces, son algunas de las morfologías que pueden presentar nuestros organismos. Entonces, tenemos aquellos organismos que son coloniales. ¿Ok? Tenemos por otra parte los filamentos, chicos. ¿Ustedes ya conocen filamentos? ¿Ya han visto algunos filamentos? ¿Sí o no? Sí, ya vimos ahí arriba también hay uno de Spiro, ¿qué tal? Creo que se llamaba. Espirogira, ajá, así es. Entonces, ustedes ya conocen perfectamente esos filamentos, ¿no? Una sola serie de células, en dado caso, ajá, o el arreglo precisamente de esas células, una detrás de otra, ajá, y entonces nos da precisamente ese arreglo del filamento. El filamento que puede ser uniseriado, es decir, ese filamento nunca se va a ramificar, o que incluso puede ser ramificado, como vemos precisamente en esta imagen inferior de la derecha, ¿correcto? Ahí vemos una ramificación precisamente de los filamentos. Ajá, correcto. Entonces, hay organismos que adquieren esa característica filamentosa. Ajá, están presentes. Y bueno, como ustedes han visto, bueno, estamos viendo desde lo más sencillo que eran los unicelulares, pasamos por las diferentes organizaciones, que en este caso ya vimos colonias, estamos observando filamentos, y bueno, llegamos a lo que son, en este caso, ajá, aquellas células que en algún momento dado nos pueden formar, en algún momento dado, ya tejidos como tal, ¿no? Y formándonos tejidos, las morfologías externas de los organismos pueden ser muy diferentes, ¿ok? Podemos tener morfologías a manera de láminas, como lo estamos observando aquí. Todas estas son láminas, chicos, en este caso, ¿ok? Y hay láminas que están formadas por una sola capa de células. Ajá, vean esta imagen superior, este esquema que está al centro a la izquierda. Ajá, este esquema nos está mencionando que la lámina, aquí tenemos la pared celular de la lámina, por un lado, acá aparece la otra pared celular, y nos dice que esta lámina, que está aquí a la derecha, que es de color rojito, ajá, nos está marcando que está formada por solamente una capa de células, ¿correcto? Y entonces decimos que en esta lámina tiene una organización que se conoce como monostromática. Y monostromática hace alusión precisamente a monos, que significa uno. Entonces es una capa de célula. Hay otras láminas, chicos, que pueden estar conformadas por dos capas de células, como tenemos aquí en el esquema de la derecha, chicos. ¿Ok? Perdón. Este esquema de la derecha, ¿correcto? Nos está hablando de esas láminas que están formadas por dos capas de células. Un ejemplo de ello es el alga que está en la parte superior verde de la izquierda, que es ulva. Aquí podemos observar precisamente que es una laminita, y si nosotros hacemos un corte de esta laminita, aquí está a la izquierda ese cortecito, vean, tenemos precisamente esas capas de células, ¿correcto? Dos capitas de células únicamente formando mi lámina al interior. Ajá, aquí vemos las paredes celulares de esas células. Y bueno, en este caso los plastos, vean, están orientados precisamente hacia la parte externa de la lámina, ¿correcto? ¿Por qué? Porque de este lado, precisamente en esta región externa, es donde va a incidir precisamente la radiación solar, y entonces los plastos se van a esa zona para poder optimizar ese proceso de fotosíntesis. Cuando tenemos que son dos capitas de células, pues decimos que las láminas son distromáticas.
El prefijo di, pues nos habla precisamente de 2 capas de células, ¿correcto? Y bueno, hay otras láminas ya mucho más complejas, como puede ser esta que está aquí abajo, que es padina, es una alga parda, ¿correcto? A la izquierda, que si nosotros precisamente hacemos un corte de esa lámina, vean, ya encontramos una diferenciación celular. Tenemos, en este caso, en los extremos, en ambos extremos del corte, células que son muy pequeñitas, que son prácticamente cuadradas, en este caso, y que entonces estas células, al ser las células más externas, pues nos van a estar formando lo que es una corteza precisamente, ¿correcto? Entonces, a ambos lados del corte tenemos corteza. Y al centro, vean, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 capas de células que me están formando todo este tejido interno, jóvenes, que en este caso se le conoce como médula, ¿correcto? Entonces ya estamos empezando a ver aquí que en algún momento dado empiezan a aparecer algunos tejidos por ahí como tal, ¿no? Algunas cortezas, algunas médulas. ¿Sí, jóvenes? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Esto es en cuestión precisamente de los talos laminares. Pero vean, hay otras morfologías precisamente que no son precisamente laminares, ¿correcto? Y aquí tenemos algunos ejemplos de ellas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, géneros como Sargassum, que está aquí en la parte superior de la izquierda. Tenemos géneros como Postelsia, que está aquí al centro, chicos. Macrocystis, que es aquel organismo que yo les digo que puede tranquilamente alcanzar 30 metros de longitud, chicos. Aquí está. Esa es una de las plantas que forma bosques de kelps, precisamente. Y tenemos, por ejemplo, aquí una gracilaria como tal, ¿correcto? Si ustedes se percatan, gracilaria, por ejemplo, Postelsia, que está aquí, incluso Sargassum, que está acá, y Macrocystis, que está acá, chicos, pues no tienen las mismas morfologías o anatomías externas, ¿correcto? Aquí, por ejemplo, Sargassum se observa que tiene unas estructuras precisamente que son pequeñitas, que son un poco esféricas y que le ayudan a la flotabilidad. Si nosotros vamos a ver precisamente a Postelsia, pues vemos que en realidad Postelsia pues no presenta ninguna estructura parecido a eso. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, a Macrocystis, vean, aquí aparecen unas pequeñas vesículas, pero las de Sargassum eran más redondeadas. Y aunque cumplen la misma función precisamente como las de Sargassum, pues su morfología es distinta como tal, ¿no? Y si nos vamos a ver, por ejemplo, la alga roja, que aparecía en la parte inferior, chicos, pues nuevamente, vean, no aparecen esas estructuras, ¿no? ¿Correcto? Entonces cambian las morfologías precisamente dentro de las algas. Pero una de las particularidades de todas estas imágenes que están aquí, chicos, es que si nosotros hacemos cortes de todas ellas, chicos, pues vamos a encontrar que están constituidas por tejidos. Sargassum, por ejemplo, si nosotros hacemos un corte de, ya sea la parte del cauloide que está aquí o la parte del filoide que está acá, chicos, pues vamos a encontrar que hay una capa externa de células que está aquí marcada, perfectamente, que corresponde al meristodermo. Ya es un tejido muy en específico. Meristodermo. Todo este conjunto de células grandes que está aquí correspondería a una corteza y finalmente todas estas células que están aquí pequeñitas, que corresponden a filamentos, serían precisamente la médula como tal, ¿correcto? Entonces, esos son los tejidos que lo forman. Si yo esto lo comparo precisamente con el tejido que está en esta parte inferior, que es de gracilaria, jóvenes, pues lo que observaría en gracilaria, más que nada, si yo veo esto, chicos, es una capa de células externa que está aquí, que sería la corteza. Veo unas celulitas un poco más grandecitas aquí, jóvenes, que sería la subcorteza, y finalmente todo el corte con células grandes, casi en su mayor parte, que corresponde a la médula, ¿no? Muy distintos ambos cortes, vean, exacto, tanto entonces también, la estructura interna pues también es distinta, ¿no? Y este organismo precisamente que es Macrocystis, que está al lado derecho, chicos, en este caso, perdón, se me fue. Este organismo que es Macrocystis, jóvenes, si nosotros ampliamos esto, vean, esta es parte de la médula de Macrocystis, esta imagen que está aquí, ¿correcto? Y en la médula tiene estas células grandes, y esta que está aquí lateral es la pared celular de una de estas células grandes, ¿correcto? Si ustedes se pueden percatar aquí, chicos, pues esta pared celular en realidad está perforada, se pueden ver aquí perforaciones. Estas células se conocen como células en trompeta, chicos, y juegan un papel muy importante.
Como yo les mencionaba, macrocistis puede alcanzar tranquilamente 30 metros de longitud. Ajá, correcto. Y entonces, estos aerocistos que están aquí, estas pequeñas estructuras, almacenan dióxido de carbono o gases producto del metabolismo, y entonces hacen que mi planta pues se mantenga erguida originalmente. Y entonces, pues estas frondas precisamente de macrocistis pueden estar en la superficie del mar, cubriendo lo que es la penetración de luz. Si eso sucede, chicos, pues las células, las partes bajas precisamente del áptera, que pueden estar como a 15 metros de profundidad, chicos, pues no reciben la luz suficiente para hacer un proceso óptimo de fotosíntesis, sino que toda la fotosíntesis o la mayor calidad de fotosíntesis se está llevando en la superficie del mar, en estas frondas. Entonces aparecen estas famosas células en trompeta que en algún momento dado empiezan a hacer transporte de sustancias hacia la parte inferior de mi planta. Pero aún no hablamos de gilemas verdaderos, aún no hablamos precisamente de floemas, ¿correcto? Pero ya empieza a haber un esbozo también en algunos grupos de algas, principalmente en este que es laminariales, de lo que podría ser en algún futuro un sistema de conducción. ¿Ok, chicos? ¿Podemos cambiar la imagen? Sí. Entonces, como ustedes se percatan, pues ya que hablamos de talos parenquimatosos, más que nada, ¿no? Ya hay diferenciaciones celulares y esos diferentes tejidos, pues cumplen también diferentes funciones, ¿ok? ¿En qué ambientes los encontramos a las algas o encontramos a nuestras algas, jóvenes? Los encontramos desde ambientes marinos, como mencionamos, precisamente, ajá, o como ustedes ya mencionaron, los encontramos en ambientes dulceacuícolas y en ambientes estuarinos, ajá. Yo les mencioné que incluso pueden estar precisamente también en ambientes terrestres, ¿ok? Entonces, esos ambientes, pues nosotros podemos encontrar a lo que son nuestras algas. Los ambientes marinos pueden ser muy diversos, ¿no? Desde ambientes precisamente tropicales, que pueden ser precisamente muy cerca del Ecuador, chicos, hasta ambientes prácticamente polares. Ajá, en todos ellos los encontramos. Y bueno, las encontramos principalmente desarrollándose en lo que son sustratos firmes, principalmente lo que nosotros llamamos costas rocosas. Ajá, correcto. Aunque hay algunos organismos que en algún momento dado pueden desarrollarse sobre sustratos arenosos como tal, ¿no? Ajá, también pueden estar, pero la mayoría de ellas siempre va a estar desarrollándose en sustratos rocosos, ¿correcto? ¿Vamos bien? Sí, Y profe. dentro de esos ambientes marinos, chicos, y principalmente en estos ecosistemas rocosos, pues las encontramos en una zona que se conoce como intermareal. Ajá, y vean aquí la imagen, las imágenes, estas 4 imágenes que están en la parte superior nos hablan un poquito de esa zona intermareal. ¿Se dan una idea ustedes cuál es esa zona intermareal, chicos, con estas imágenes? ¿A qué les suena intermareal? En el mar, en medio del mar o algo así. ¿El medio del mar? No precisamente. Ajá, intermareal. Como en costas. Sí, ya vimos, están precisamente en costas, ¿En donde se junta la marea? donde se junta la marea. ¿Con quién se junta la marea? O bueno, a ese lugar me referí. Ok, digo, pues, ¿con quién se va a juntar la marea? Ok, más bien está ubicado precisamente en esa zona que decimos que es entre mareas. ¿Ustedes han escuchado hablar en algún momento dado esos términos de que existe una marea alta y una marea baja? Quiero suponer, Sí. ¿sí? ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿A qué nos referimos precisamente con esa marea alta, con esa marea baja? ¿Que hay más ola? No precisamente. Más que nada a los niveles precisamente que puede presentar el mar como tal. Ajá, correcto. Nosotros decimos que existe una marea baja cuando los niveles de agua precisamente descienden, ajá, como vemos aquí en estas imágenes de aquí, y entonces nos dejan expuesto precisamente parte de esta costa rocosa. Ajá, aquí vean, esto quedó expuesto. Entonces, ¿por qué? Porque hubo un descenso precisamente del agua de mar, ajá, descendió o retrocedió precisamente el agua de mar, y entonces nos deja expuesto esta zona, ¿correcto? Entonces ahí decimos que es una marea baja, ¿correcto? En otro periodo precisamente del mismo día, chicos, bueno, se va a suscitar lo que es un aumento nuevamente en el nivel del mar, chicos, y entonces toda esta zona que en algún momento quedó expuesta, pues va a quedar prácticamente cubierta precisamente bajo esa agua de mar, ¿correcto? Entonces esa zona intermareal nos habla precisamente de este lugar en específico, esa zona que se conoce como entre mareas, entre marea alta y marea baja, ¿correcto? Y esa zona puede quedar expuesta a largo periodo de tiempo, podemos ser alrededor de unas 8 horas, por ejemplo, y nos forma, por ejemplo, estas que se conocen como pozas de marea. Aquí las condiciones incluso son muy, muy particulares. ¿Por qué? Porque se mantiene aislada completamente del intercambio de agua
y entonces pues aquí 8 horitas expuestas a la radiación solar, pues el agua se calienta demasiado, ¿no? Entonces son muy específicos estos ambientes, ¿sale, chicos? Ahora, tenemos la zona submareal y tenemos estas dos imágenes. ¿A qué les hace alusión esa zona submareal, chicos? ¿En algún momento dado quedarán expuestas nuestras algas o no? No. No, no van a estar expuestos. En ningún momento, ¿no? Entonces, la zona submareal, chicos, es aquella zona que siempre va a estar cubierta precisamente por agua. Y podemos estar hablando de una zona submareal tranquilamente de 2 metros de profundidad, 3 metros de profundidad, 5 metros, 15 metros, 50 metros de profundidad. Estaríamos hablando de una zona submareal como tal, chicos, ¿correcto? Y entonces, pues nuestros organismos se encuentran desarrollando en esa zona submareal. Y vean esto, esta imagen precisamente que está en la parte inferior de la izquierda, chicos, corresponde a un bosque de kelps. Ajá, este es un bosque de Macrocystis pirífera. Los organismos, pues, alcanzan tallas considerables precisamente, ¿no? De metros, precisamente. Entonces, estos son los lugares en los cuales nosotros los podemos encontrar en esos ambientes marinos. Esto es en costas rocosas. Como yo les mencionaba, los organismos unicelulares por lo general los vamos a encontrar ubicados dentro de lo que son la columna de agua. Entonces ellos tranquilamente pueden estar precisamente aquí en el agua, no forzosamente necesitan un sustrato rocoso para adherirse, pueden estar prácticamente en el agua suspendidos, ya sea por la ayuda de esos velos o flagelos o incluso por vacuolas que ellos desarrollen como tal, ¿no? Entonces están precisamente en esa columna de agua suspendidos, ¿ok? ¿Podemos cambiar la imagen, chicos? Sí, profe. Sí. Ok. Ajá. Y bueno, aquí los tenemos en otros ambientes, incluso algunos que pueden ser extremos, ¿correcto? ¿Qué sería esto, chicos? Esto que está en la parte superior. ¿Un geyser? Un geyser, precisamente. ¿Qué temperaturas puede alcanzar esos ambientes, chicos? Creo que hasta 60 grados centígrados. Sí, no es que hasta más, ¿no? Llegan a estar incluso al punto de ebullición, tranquilamente entre 80 a 90 grados centígrados. Ajá, correcto. Y tenemos representantes de las algas que pueden estar en esos ambientes desarrollándose. Principalmente organismos procariontes. Ajá, algunas cianofitas pueden soportar esas condiciones, ¿correcto? Entonces, ellas están tranquilamente ahí desarrollándose. Y vean esto que está aquí, chicos, ¿qué es? En lo que está en la imagen inferior de la derecha. Es un vertedero. Es un vertedero, exactamente, ¿correcto? Entonces, también nuestras algas pueden ser muy felices en ambientes en los cuales haya la presencia de nutrientes, como pueden ser esos desechos en algún momento dado de las ciudades, ¿ok? Entonces, nuestras algas tienen una gran afinidad por lo que son fosfatos y nitritos, chicos, y entonces esas algas residuales que en algún momento dado se vierten ya sea a los ríos o ya sea directamente al mar, pues créanme que las algas que se encuentran en esos ambientes, pues están felices, están contentas, ¿no? Incluso llegan a desarrollarse de una manera exuberante por la gran cantidad de nutrientes que se encuentran en esos ambientes, ¿no? ¿Correcto, chicos? Perdón, me salí de la presentación. Ajá. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Todo claro como el agua? Perfecto. Ok. Muy bien, jóvenes. Ajá. Las encontramos también en lo que son los ambientes estuarinos. ¿A qué les suena un ambiente estuarino, chicos? Ambiente estuarino. ¿A qué les suena? ¿No? ¿Ni idea? ¿A estuario? A estuario. ¿Y qué es un estuario? Una desembocadura, ¿no? Aquí está, una imagen de un estuario. Ajá, es una desembocadura de Pues de agua. En el mar. agua. Ok, una desembocadura del mar. No precisamente. Bueno, un río en el mar, ¿no? Algo así. Ok, es la desembocadura de un río que puede ser precisamente hacia el mar o incluso puede ser la abertura de una laguna costera, ¿correcto? Entonces, esos son los ambientes estuarinos, en los cuales se considera que hay, incluso por ahí lo pueden encontrar así como mezcla de agua dulce con agua de mar, ¿no? Pero si nosotros analizamos precisamente esas características, pues vamos a ver que
pues realmente las aguas no se mezclan, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferentes densidades como tal, ¿no? Entonces, así una mezcla como tal propiamente dicha, que digamos, chin, se juntaron las aguas y se revolvió ahí con un cucharón y ya se mezclaron, pues realmente no, hay densidades, ¿ok? Entonces, las condiciones en esos ambientes estuarinos, chicos, también son muy peculiares, no son las mismas condiciones que tenemos aquí en la Bocana, por ejemplo, en la cual hay mayor aporte precisamente de agua de mar, que las condiciones que podríamos tener quizá más hacia el interior precisamente de este ambiente, ¿no? En el cual el aporte es principalmente de agua dulce acuícola, ¿no? Entonces ahí también las condiciones pues cambian drásticamente. ¿Ok, chicos? Vamos bien entonces hasta aquí. Perfecto. Vamos a continuar. Y bueno, el hábito precisamente de nuestras algas, ¿correcto? Una cosa es el ambiente y otra es el hábito, ¿ok? Y tenemos que pueden ser de hábitos que se conocen como planctónicos. Aquí está escrito, chicos. Planctónicos, ¿ok? ¿A qué les suena planctónico? Y vean los organismos que están representados ahí, chicos. ¿A qué les suena? Pues planctónico puede derivarse del plancton, ¿no? Del fitoplancton. Ok, de plancton, de fitoplancton. Pero ¿qué características tendrían esos, ¿no? En este caso, ese hábito precisamente planctónico? Ve todos los organismos que están aquí. La mayoría de ellos son ¿qué? ¿Qué morfología tienen? ¿Unicelular o pluricelular? Pluricelular. La mayoría son unicelulares, aunque tenemos por ahí algunos pluricelulares, ¿correcto? Entonces, ¿tendrán estructuras para fijarse a un sustrato? ¿Sí o no? No. No precisamente. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente de organismos planctónicos, nos estamos refiriendo a que son organismos que no están fijos a un sustrato. Y entonces, ¿en dónde se encontrarán habitando, chicos? ¿Están suspendidos en el agua? Están precisamente en la columna de agua, ¿correcto? Entonces, como menciona su compañera, pues en algún momento dado desarrollan estructuras que les permiten mantenerse a flote o mantenerse suspendidos en esa columna de agua. Entonces, esos son los organismos precisamente planctónicos, ¿correcto? Al estar suspendidos en la columna de agua, chicos, pues a final de cuentas están a merced precisamente de las corrientes. Entonces, pueden ir de un lado a otro a través precisamente de las corrientes marinas como tal. ¿Correcto, chicos? Entonces, estos son nuestros organismos planctónicos. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Y qué serán los organismos bentónicos? Son los que creo que se desarrollan su ciclo vital en los sedimentos. Ok, por ahí va la idea, Luis, en este caso. Entonces, los organismos bentónicos son aquellos que se están desarrollando fijos a un sustrato. ¿Ok? Si ustedes se percatan aquí en la imagen, chicos, pues vemos precisamente diferentes grupos de algas. Aquí tenemos una ulva. Me parece que este que está aquí en la parte inferior es un Dictyopteris. Tenemos estos organismos que están incluso sobre estas estatuas, que parecen ser unas padinas, precisamente. Tenemos aquí estos manchones como de un color café o marrón que están sobre otra planta. Pero vean, siempre hay un sustrato precisamente sobre el cual se van a desarrollar las algas. Ellas, en este caso, pues no están suspendidas en la columna de agua, ¿correcto? Decimos, por ejemplo, que los organismos planctónicos, que vimos que eran aquellos unicelulares, decimos que son de vida libre precisamente porque están suspendidos en la columna de agua y entonces pueden ir y venir precisamente a través de las corrientes, ¿no? Entonces les decimos que son de vida libre. Los organismos bentónicos, al estar fijos a un sustrato, pues no se pueden en algún momento desplazar a través de esas corrientes. Entonces, pues no son precisamente o no tienen esa vida libre, ¿no? Están fijos siempre a un sustrato, ¿ok? Los sustratos pueden ser muy variados, pero una de las características es que los sustratos tienen que ser estables para que mis organismos se puedan desarrollar. ¿Y qué mejor sustrato estable que un sustrato rocoso? La mayoría de nuestras algas prefieren esos sustratos rocosos, aunque en algún momento dado pueden también desarrollarse sobre otros sustratos. Cuando estamos hablando que hay sustratos rocosos, decimos que son epilíticas, ¿correcto? Sí, Leonardo. Le iba a preguntar de que en lo de la investigación de las algas vi que algunas podrían tener como sustrato organismos. Ya mencionó los árboles, pero hay otros organismos que podrán tener algas o que sí. Ok, ahorita vamos a esos. Ajá, ahorita vamos a pasar a eso, Leonardo. ¿Sí? Ahorita ponemos unos ejemplos ahí. Gracias. Ok, correcto. Ahorita vamos para allá. Muy bien, entonces yo les mencionaba que
el término epilítico hace alusión precisamente a sustratos principalmente rocosos. Ajá. Y aquí estas imágenes de aquí, ajá, en las dos de la izquierda, pues me dejan ver precisamente esos sustratos rocosos, ¿no? Ajá, incluso esta que está al centro, a la parte inferior, pues también vemos ahí un sustrato rocoso artificial, es decir, unas quizá estatuas que en algún momento dado se ingresaron al mar por la acción humana, y bueno, también son cubiertas precisamente por algas como tal, ¿no? Entonces decimos que son organismos epilíticos, aquellos que en algún momento dado están sobre un sustrato rocoso. Decimos que son epífitos cuando están sobre ¿qué, chicos? ¿A qué le suena epífito? ¿Sobre plantas? Sobre plantas, ajá. ¿Y qué plantas pueden ser? Pues las algas se pueden desarrollar incluso sobre otras algas, tranquilamente, o incluso sobre plantas vasculares acuáticas, ¿correcto? Entonces eso les brinda un sustrato hasta cierto punto estable para poderse, en este caso, desarrollar esos organismos, ¿no? Yo les mencionaba que había algunos organismos que se podrían desarrollar sobre arenas, ajá. En este caso, y se conocen como samófilos, aquí está el término, samófilo, ¿ok? Entonces, pueden estar precisamente desarrollándose sobre lo que es la arena, ajá, ustedes conocen perfectamente la arena, no es un sustrato muy estable, tiende a cambiar precisamente, en este caso, por ese efecto del oleaje, y para poderse adherir a ese sustrato, pues nuestras algas tienen que desarrollar precisamente determinadas estructuras. En este caso, desarrollan unas estructuras que pueden ser muy largas y que se conocen como estolones, que quizá ustedes ubican porque esos estolones o esas estructuras también están presentes en algunas plantas vasculares, como pueden ser los pastos. Ajá, entonces desarrollan esos estolones y de esos estolones, bueno, se van a originar toda una serie de rizoides en diferentes puntos del estolón que va a ayudar a mi organismo a fijarse precisamente a ese sustrato arenoso, ¿no? Entonces, a esos organismos se les conoce como samófilos y aquí está. ¿Sale, chicos? ¿Vamos bien hasta aquí? Y vean esto, chicos, tenemos los famosos organismos que son epizoicos. Y los tenemos aquí representados, a esos organismos, esos epizoicos. ¿A qué les suena el término epizoico? Sobre un animal. Sobre un animal. Animales. Sobre animales, precisamente. Y vean aquí la gran variedad, precisamente, esta es solo una muestra, de en qué organismos precisamente se pueden ubicar estos sustratos como tal, chicos, ¿correcto? Vean las imágenes que tenemos en la parte superior de la izquierda, al menos estas dos. ¿Sobre qué organismo es, chicos? Una tortuguita. Una tortuga. En este caso, vean, se están desarrollando precisamente sobre los caparazones de lo que son las tortugas. ¿Ok? Entonces, todo ese caparazón en algún momento dado puede quedar recubierto precisamente de algas, como lo estamos observando en este pequeño organismo de aquí, o parte de ese caparazón puede tener el desarrollo de algas como tal, ¿no? Estos organismos que están en la parte inferior, chicos, ajá, estos pequeños que parecen, algunos dicen que parecen pequeños volcancitos, estos se conocen como balanos o balánidos, ajá, en este caso, ajá. Y bueno, tienen un esqueleto precisamente externo, que es de carbonato de calcio, y sobre ese esqueleto, vean, están desarrollándose todo este grupo de algas verdes como tal, ¿correcto? Incluso vean, esta es una alga roja, y también se está desarrollando precisamente sobre el esqueleto. Entonces, pueden aprovechar precisamente esas estructuras esqueléticas como tal, ¿no? Imagen inferior de la del centro, chicos. Vean, ¿distinguen al cangrejo ahí? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Sí lo pueden observar? Vean, aquí está el caparazón del pobre cangrejito. Aquí está. Estos son sus apéndices articulados. Vean. ¿Ah? Y esto que tiene encima corresponde a un alga. Ajá, correcto. Entonces se está desarrollando en este caso sobre el exoesqueleto de ese cangrejo, ese crustáceo como tal. ¿Correcto? La imagen que tenemos a la derecha superior, vean, jóvenes. Ajá. Tenemos precisamente una cacerolita de mar, nuevamente un invertebrado, y sobre esa cacerolita de mar, sobre ese exoesqueleto de quitina, nuevamente tenemos el desarrollo precisamente de lo que son algas como tal, ¿correcto? Entonces, de una manera epizoica también lo pueden hacer y de diferentes maneras. Vean este pequeño de aquí, sí lo conocen, ¿verdad? El que está en la... perezoso. Un perezoso, ¿correcto? ¿Y ven la tonalidad que tiene el pelaje del perezoso?
Sí, ¿De qué color se ve? verde. Verde, exactamente. ¿Por qué se verá verde ese pelaje? Por el tipo de plantas que consume. ¿Por el tipo de plantas que consume? No, porque tiene varios tipos de... Tiene 200, creo que son 200 eh, ah, entre insectos y cianobacterias o algas que tiene viviendo en él. Ok, entonces tiene algas precisamente, como menciona su compañero, pueden ser algunas cianobacterias, pueden ser incluso algunos organismos clorofita, ajá, algas verdes, pero principalmente algas microscópicas, ¿correcto? Entonces, ese pelaje, chicos, pues está precisamente albergando a esa comunidad de algas, ¿correcto? Como yo les mencionaba, hay algas que pueden estar en ese ambiente terrestre siempre y cuando haya la humedad suficiente. Los perezosos, por lo general, son de ambientes que, ajá, ¿de qué tipo de ecosistemas, chicos? Tropical. Dos. Bosques tropicales. Entonces, imagínense la humedad que hay en el ambiente de esos bosques tropicales, ¿correcto? Esa humedad, chicos, a final de cuentas, pues es absorbida por ese pelaje del perezoso. Ajá, puede retener una humedad considerable y entonces ahí se desarrollan las algas tranquilamente, ¿no? Los investigadores lo que han observado es que hasta cierto punto pues hay una simbiosis entre estos perezosos y ese conjunto, todas esas comunidades de algas que ellos albergan. Como tal, han observado que incluso las crías precisamente que nacen en algún momento dado, bueno, ya nacen precisamente con aporte precisamente de estas algas como tal también, ¿no? Tienen su pequeña proporción ahí como tal. ¿Correcto, chicos? ¿Podemos seguir? Profe, tengo una duda. Uh-huh. En el caso del cangrejo, ¿el alga le hace algún daño al cangrejo o solo está viviendo ahí? El alga, en este caso del cangrejo, no le va a causar ningún daño al cangrejo. En este caso, ajá. Si nosotros vemos la imagen del cangrejito, ajá, en realidad se está fijando precisamente el alga a través de lo que es el rizoide sobre el esqueleto externo, ¿correcto? Entonces, originalmente, pues no le va a causar precisamente ningún daño a nuestro cangrejito, ajá, como tal. ¿En qué momento podría ser perjudicial precisamente para nuestro cangrejito? Pues si en algún momento dado la especie de cangrejo sea, en este caso, de una talla pequeña, es decir, que por genética no vaya a crecer más, pero nuestra plantita sí se desarrolle más. Entonces, pues ese cangrejito, pues sí ya no va a poder, en este caso, soportar precisamente el peso de nuestra alga. Entonces, ahí sí va a ser perjudicial para él, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues la mayoría en este caso, pues puede ser beneficio, ¿no? Para el cangrejo, puede estar camuflajeado tranquilamente ahí, ¿ok? ¿Sí, Valeria? Sí, profe, gracias. Uh-huh. Ok. Y bueno, hay algas que, como ustedes saben, también están en asociaciones simbióticas, en este caso, como por ejemplo con otros grupos de organismos, como pueden ser los hongos, y entonces nos forman lo que son los famosos líquenes, ¿no? Vean, aquí tenemos un líquen en la parte inferior, precisamente de la izquierda, y en la parte central, imágenes de vistas superficiales de algunos líquenes, y si nosotros hacemos cortes precisamente de estos líquenes, pues nos encontramos con esto que vemos en la parte superior, ¿no? Por una parte, todo un conjunto precisamente estructural formado por filamentos, que en este caso esos filamentos corresponden a las hifas de los hongos, ¿correcto? Y esas hifas de los hongos en algún momento dado, ajá, en la cara superior, pues van a albergar precisamente a lo que son algas, principalmente algas verdes, que son microscópicas, o también pueden ser cianobacterias, ¿correcto? Entonces ahí van a estar tranquilamente albergándolas. Este conjunto de hifas de líquen, a final de cuentas, pues nuevamente van a retener humedad que le va a permitir desarrollarse a las algas como tal. Y bueno, en este caso las algas le van a brindar principalmente nutrientes al hongo como tal, ¿no? Entonces ambos organismos pues salen beneficiados de esa simbiosis. Otro tipo, vean, principalmente lo que es el grupo de las cianobacterias o aquellos organismos que fijan nitrógeno atmosférico, pues con una gran variedad precisamente de plantas vasculares, ¿no? Un ejemplo de ellos pues pueden ser con este lecho que se conoce como azola, pero quizá el caso más vistoso, más visto, jóvenes, sea con la planta del arroz, ¿correcto? Como ustedes saben, el arroz es un cereal de importancia alimenticia a nivel mundial, y bueno, su planta del cual obtenemos ese cereal, chicos, pues realmente necesita grandes aportes de nitrógeno para que pueda desarrollarse de una manera adecuada. Entonces, pues en muchos de esos cultivos precisamente o de esos plantíos de arroz, ajá, como ustedes saben, el arroz se cultiva precisamente en zonas anegadas, jóvenes,
pues en esas zonas anegadas, pues pueden ser ricas precisamente en lo que son cianobacterias, que en algún momento dado van a estar alojadas en algunos de los tejidos de la planta del arroz y entonces le van a brindar precisamente el nitrógeno atmosférico que necesita nuestra plantita de arroz para que ella pueda desarrollarse. Más que nada lo que son los nitratos. ¿Ok, chicos? Y quizá también otra de las asociaciones que ustedes conocen mucho son precisamente las famosas hojantelas, que son dinoflagelados con los pólipos precisamente. Y entonces esto nos forman los famosos corales, ¿correcto? Esa es otra de las asociaciones simbióticas. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, bueno, vamos a ver ahora las características un poco internas de las células de las algas, ¿ok? Como todos, chicos, los organismos, bueno, nuestras células van a tener lo que son ácidos nucleicos, ¿ok? Y bueno, tenemos las dos modalidades, es decir, hay células en las cuales esos ácidos nucleicos pues no están delimitados por una membrana nuclear, es decir, no existe la presencia de un núcleo físicamente, y entonces los ácidos nucleicos decimos que están prácticamente en algunas regiones del citoplasma, ¿ok? Vanessa. Ok, mencionábamos precisamente que lo que son los dinoflagelados, ellos hacen asociaciones simbióticas con lo que son cinidarios, que son, en este caso, son metasuarios muy sencillos, los cinidarios, ¿correcto? Y se conocen precisamente como los famosos pólipos. Vamos a ver si podemos regresar un poquito. ¿Correcto? Otro ejemplo precisamente de esos pólipos, pues son las famosas anémonas. Entonces, en este caso, lo que son los dinoflagelados, que son organismos unicelulares, se van a alojar precisamente en lo que es el tejido de esas anémonas, en el tejido de esos pólipos, y entonces van a estar realizando precisamente una función simbiótica, ¿correcto? Ambos organismos se ven beneficiados, principalmente lo que son los pólipos. ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, estábamos hablando del núcleo, chicos, y entonces decíamos que existía un núcleo en el cual no hay una membrana nuclear, entonces los ácidos nucleicos están en regiones específicas de la célula, ¿no? O del citoplasma. Caso muy característico de las imágenes inferiores de la derecha, donde vemos a esas células procariontas, ¿no? Principalmente lo que son las cianobacterias. Y vean aquí este esquema de una cianobacteria, pues nos marca precisamente que hay diferentes zonas, estas que se ven aquí como translúcidas, en las cuales puede estar precisamente porciones de ese DNA, en este caso de mi célula procariota, ¿no? Entonces decimos que los ácidos nucleicos o las regiones de DNA, chicos, pues pueden estar precisamente dispersas en el citoplasma, como lo estamos observando aquí en el esquema, ¿correcto? Cuando nosotros hacemos una técnica de tinción en específico para poder identificar esos ácidos nucleicos precisamente en el citoplasma, pues lo que sucede es que nosotros veríamos nuestras células como de un color rojizo, en este caso, y bueno, al interior de las células todavía veríamos algunas porciones todavía un poco más intensas en ese color rojizo, y se encuentran precisamente disgregadas a lo largo del citoplasma, ¿no? Entonces eso nos hace evidente lo que es ese DNA que está prácticamente en ese citoplasma, ¿correcto? Pero esto es solamente en las cianobacterias. Las demás algas, todos los demás grupos, lo que son precisamente clorofita, lo que son rodofita, clase Pheophyce, diatomeas, Bacillariophyce o lo que son también dinoflagelados, chicos, pues todos ellos tienen núcleo de tipo eucario, es decir, los ácidos nucleicos van a estar delimitados por una membrana nuclear, ¿correcto? Y bueno, algunas de estas imágenes nos muestran ese núcleo, de ese... Aquí tenemos un cusmarium, precisamente, y vean toda esta región en el centro, este es el istmo, esa cintura que algunos de ustedes ya conocieron en algunos ejemplares, ¿correcto? Y al centro de este istmo, vean, se ubica precisamente el núcleo. Incluso podemos ver en algunos casos lo que es el nucleolo como tal, ¿no? Entonces vemos una estructura perfectamente definida, muy característico de un núcleo eucario como tal, ¿no? Esa membrana nuclear. Los ácidos nucleicos, pues, estarían al interior del núcleo, ¿no? Y una variante precisamente de este núcleo eucario es este núcleo que se conoce como dinocario, ¿ok? Sigue siendo un núcleo eucario, pero se le conoce dinocario más que nada porque los ácidos nucleicos siempre están condensados, ¿correcto? ¿Cuándo se va a condensar el ácido nucleico en un núcleo eucario, chicos?
cuando va a entrar a un proceso de mitosis o de meiosis. Los ácidos nucleicos se asocian con las proteínas, las histonas, y entonces la cromatina se vuelve evidente, ¿no? Se vuelve así como cordones, ¿correcto? Y posteriormente, pues esa cromatina nos va a formar los famosos cromosomas, ¿correcto? Una vez que termina ese proceso de división nuclear, ya sea la mitosis o la meiosis, pues la cromatina, en este caso decimos que se descondensa, es decir, deja de estar precisamente adherida a las histonas, y entonces decimos que se vuelve laxa. Entonces la superficie de mi núcleo yo por lo general la observo lisa, ¿correcto? Cuando no está en un proceso de división. En un núcleo de tipo dinocario, chicos, yo les menciono que la cromatina siempre está condensada. No importa que la célula no esté en un proceso de división celular, la cromatina siempre va a ser evidente. Y entonces aquí lo observamos, esta superficie del núcleo me deja ver como estas pequeñas banditas, y entonces estas banditas pues son prácticamente esa cromatina que está condensada como tal. Otra de las características del núcleo dinocario pues es el tamaño. Puede ser un núcleo muy grande que puede abarcar una tercera parte precisamente de las células. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Perfecto, ok. Y bueno, algunos de estos núcleos precisamente dinocarios, chicos, pueden tener proyecciones, que se conocen como plasmodesmos. Y entonces hacen que mi núcleo pues no se vea precisamente esférico, sino que cambia la morfología y pareciera que fuera un poco estrellado precisamente, ¿no? Estos plasmodesmos se dirigen hacia la pared celular y lo que hacen es adherirse precisamente a la pared celular y entonces le brindan estabilidad al núcleo al interior de la célula. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Ok.